Con una situación eléctrica actual incierta y sobre todo un futuro desconcertante en lo que a vehículos cero emisiones se refiere, el principal objetivo de los fabricantes actualmente es conseguir ese modelo democratizador de la electrificación. Un objetivo que llevan persiguiendo mucho tiempo los fabricantes europeos, aunque ya hay algunos, como pueda ser el caso de Dacia, que nos ofrece vehículos económicos, aunque eso sí, de corte urbano. En el mismo espectro de este aspecto está Invicta, con esos vehículos destinados principalmente a la urbe por precios por debajo de los 15.000 euros sin descuentos aplicados. Sin embargo, en esta estrategia electrificada son los fabricantes chinos los que han entrado con gran fuerza, y un claro ejemplo de ellos es MG, que nos propone el MG4 por una tarifa inferior incluso a los 20.000 euros, aunque eso sí, con descuentos, promociones e IRPF deducido, ya todo aplicado. Sin embargo, hay otro fabricante de origen chino que quiere adelantarle por la derecha. ¿Y a quién me refiero? Pues a BYD, y sobre todo con este BYD Dolphin que tengo aquí a mi lado, y que ahora sí consigue que el fabricante chino cimente su estrategia eléctrica democratizadora, porque tras los Atto 3, Han y Tang, que se han establecido en los escalafones más altos de la gama, sobre todo estos dos últimos, BYD nos lanza su modelo más económico, aquel que pretende democratizar, como te decimos, la electrificación o la movilidad 100% eléctrica, y sobre todo quitar cuota de mercado a ese MG4 que se convierte, quitando a los Tesla, en el coche eléctrico más vendido de nuestro país. Es el tercero, lo cual dice mucho de este modelo, sobre todo porque ataca a uno de los elementos más importantes del usuario medio, el bolsillo. Y este BYD Dolphin quiere tener la misma estrategia, que te gastes lo menos posible, pero tengas un coche de garantías. Así que en este vídeo del Periódico de la Energía, canal al que espero que estés como siempre suscrito y con la campanita activa, vamos a intentar no solo analizártelo, sino responderte a las dos preguntas que te estamos lanzando últimamente. ¿Es el mejor coche eléctrico que te puedes comprar ahora mismo? Y sobre todo, ¿es el mejor coche eléctrico chino que puedes adquirir? Pues ya, sin más, y como este es el primer vídeo de 2024, te deseo un felicísimo año, vamos a descubrirlo. Entrando de lleno en el apartado estético, el Dolphin muestra un diseño sobrio pero funcional. Cierto es que en persona parece un coche más pequeño de lo que realmente nos dictan sus dimensiones, ya que en realidad hablamos de un vehículo que tiene una longitud de 4,29 metros, cota que acompaña de una anchura de 1,77 y una altura de 1,57 metros. Dimensiones que le permitirán rivalizar directamente con el Volkswagen ID.3, por ejemplo, o incluso con el Cupra Born, del que te hicimos una prueba exhaustiva. Como te decimos, su línea es sobria pero funcional, aunque destaca el nivel de personalización, no solo por los 5 colores de carrocería a elegir, sino también por la posibilidad de escoger tanto el capó como el techo en negro. En cuanto a las llantas, únicas de 17 pulgadas, y ojo, el hecho de que BYD haya escogido este nombre en diferencia de las dinastías Tang y Han, así como del Atto 3, se debe a porque se basa en la nueva línea comercial Ocean, e incluso cuenta con guiños que se asemejan a un delfín. Estos detalles marinos son especialmente visibles en el habitáculo, como se observa en los tiradores de las puertas, simulando las aletas del propio delfín, o el túnel central a modo de espina dorsal, e incluso el patrón estético del salpicadero, como si fuera la piel del propio mamífero. Dicho esto, el interior guarda muchísima similitud con el Atto 3, y en él destaca tanto la buena construcción como la calidad de los materiales, muy por encima de algunos de los modelos del segmento C que llevan años vendiéndose en Europa, y no nos referimos únicamente a vehículos chinos. El puesto de conducción está presidido por una pantalla flotante de 12,8 pulgadas, que como en el resto de BYDs, a toque de un botón puede cambiar su orientación de vertical a horizontal. El toque del botón puede ser tanto en el volante como en la propia pantalla. Se convierte en el cerebro de operaciones del mismo y ofrece un funcionamiento rápido e intuitivo, similar al de un smartphone. Por cierto, hablando de teléfonos inteligentes, ofrece sincronización móvil con Apple CarPlay y Android Auto, pero eso sí, con cable. Ello no impide que bajo la misma aparezca una tira de comandos
físicos que nos permiten acceder de una manera mucho más rápida a algunas de las funciones del vehículo, como puedan ser los modos de conducción, el sistema de regeneración de la energía en las fases de frenado, las warning o algunas funciones de la climatización. Eso sí, resulta tan atractiva como poco útil, sobre todo cuando estamos circulando en marcha. ¿Y por qué os digo esto? Pues porque los diales son circulares y para activarlos tenemos que subir y bajar con el dedo índice o con la mano, y no es demasiado intuitivo. Por cierto, en esta tira al extremo derecho se coloca el volumen, mientras que al izquierdo tenemos el selector del cambio. Es una medida, como os digo, muy vistosa, pero para mí poquito útil. Donde tampoco hay pero es en la habitabilidad trasera, pues ya estáis viendo que el espacio disponible para un adulto de 1,79, como es mi caso, es más que amplio. Tenemos un hueco para rodillas muy espacioso, de hecho prácticamente es casi un palmo, mientras que para la cabeza, aquellas personas que ocupen más de 1,85 metros de estatura quizá vayan un poco más incómodas, principalmente por el montaje de este techo solar que, como siempre, reduce en un par de centímetros la distancia respecto a esta cota. En lo que a anchura se refiere, bueno, pues 3 ocupantes pueden viajar de manera más o menos correcta, aunque el que ocupe la plaza central siempre va a ir un poquito más incómodo por lo duro del respaldo y lo estrecho de la butaca. Lo bueno es que tenemos un fondo completamente plano, sin túnel central, y eso nos permite colocar los pies de manera mucho más confortable. En lo que a elementos de confort se refiere, no tenemos salidas de aire, pero sí disponemos de 2 tomas USB de tipo C y de un práctico hueco para dejar nuestro teléfono móvil. Además, en los respaldos también tenemos unos bolsitos para dejar nuestros enseres personales y que así no estén bailando por esta zona trasera. En cuanto al maletero, se mueve en el volumen correcto para un vehículo del segmento C, partiendo de los 345 litros y llegando hasta los 1.310 litros cuando abatimos los respaldos posteriores en una proporción 60-40. En marcha, este Dolphin mantiene la tónica del resto de BYDs de ofrecerte mucho por muy poco. Bueno, lo del muy poco en realidad va más con este Dolphin, sobre todo en lo referente al precio, del cual ya estás a puntito de saber cuánto es. Y en cuanto al mucho, pues ¿por dónde queréis que empiece? El rendimiento, 204 caballos de potencia, con 310 Nm de par instantáneo, que nos permiten acelerar de 0 a 100 en 7 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 160 km/h. Quizá son prestaciones que no vas a utilizar demasiado, sobre todo en el entorno en el que estoy ahora, urbano, pero en el momento en el que salgas a una carretera secundaria, pues los vas a notar. Cierto es que en este 2024 va a llegar un Dolphin, o van a llegar, mejor dicho, 2 Dolphin con menor rendimiento, 95 caballos y unos 150 aproximadamente, que van a estar pues más enfocados a ese uso diario. Este de 204 caballos nos va a permitir salir con completa confianza fuera del entorno urbano e interurbano e incluso pasárnoslo bien. Más elementos o más datos que nos aportan ese mucho, la autonomía. ¿Por qué? Pues porque de momento este Dolphin se comercializa con la batería de 60 kWh, la conocida Blade Battery, que le permite homologar 427 kilómetros a razón de un consumo de 15,9 kWh a los 100. Un consumo que, ojo, va a ser relativamente sencillo de conseguir, porque nosotros en esta prueba nos estamos moviendo en 1 kWh más, es decir, 16,9 kWh a los 100, alternando todo tipo de escenarios, lo cual te va a permitir rondar los 370 kilómetros en ciclo mixto. Pero es que en ciclo urbano, como en el que me estaba moviendo, BYD homologa 527 kilómetros, que van a ser unos 480 aproximadamente en conducción real. Por cierto, eso que habéis escuchado es que este BYD Dolphin está repleto de asistentes a la conducción. Algunos son bastante molestos, pero no es propio solo del Dolphin, sino del resto de coches que de nueva hornada que están llegando. Y es que los asistentes a la conducción son demasiado intrusivos, sobre todo en el caso de los de lectura de señales de tráfico, carril, que claro, están enfocados cada vez más a una conducción semiautónoma.
simplemente te vas a la pantalla, que ya te hemos comentado, lo desconectas en ese momento y listo. Pero siempre está bien tenerlos. Vuelvo al rendimiento de este coche, ¿por qué? Pues porque, bueno, es un coche pensado no solo para la ciudad, como te decía, sino también para afrontar carreteras secundarias, porque la autonomía es bastante verídica, bastante veraz, y eso nos permite circular con total confianza. De hecho, nosotros en esta prueba no lo hemos cargado prácticamente, más allá de analizar las curvas de carga, y eso nos permite tener prácticamente una semana el coche sin cargar, lo cual está muy pero que muy bien, porque con 400 kilómetros reales o casi reales en la buchaca, pues ya es para estar mucho más tranquilos. En lo que a comportamiento se refiere, pues no dista mucho del que vimos en el Atto 3, porque ambos comparten la misma plataforma, la e-Platform 3.0, y eso, bueno, aparte de dotarle de un centro de gravedad bajito, pues quizá peca en algunos sentidos, como el hecho de tener una dirección demasiado asistida, una suspensión tirando a blandita, y bueno, pues un comportamiento general que está destinado más a una conducción tranquila y urbana que a una conducción un poquito más dinámica. Eso que tenemos además el modo Sport, con el que se endurece ligeramente la dirección y también se aumenta la respuesta mecánica, pero no es un coche para, bueno, pues para hacer grandes dispendios deportivos. ¿Por qué? Pues porque lo que buscamos, como te digo, es tener la máxima autonomía disponible a nuestro alcance, y esos casi 400 kilómetros la verdad es que están muy bien. Y como todo BYD, pues nos ofrece dos funciones en la carga. La primera, corriente continua de 88 kilovatios, quizá un poquito más limitada, aunque en el caso de este segmento sea más lógico pensarlo que a lo mejor en el Han o en el Tang, que hemos conducido incluso en el Atto 3, aunque comparta plataforma, y en corriente alterna hasta 11 kilovatios. Eso se va a traducir en unos 45 minutos para pasar del 0 al 80%, aproximadamente del 10 al 80%, y en unas 8 horas para tenerlo al 100% en vacío. Pero es que además, como todos los BYD, ofrece la función de carga bidireccional, la V2L, que nos permite suministrar de energía a otros dispositivos, y además nos ofrecen de serie una regleta con 4 puertos, lo cual es bastante práctico porque podemos cargar hasta 4 dispositivos electrónicos al mismo tiempo. Lo que te decía, la función de 88 kilovatios no es que sea una función, es que es la potencia de carga máxima que admite, y ya sabes que eso está destinado en BYD a que dicen que su Blade Battery, dentro de todas las bondades que tiene, además como una composición química de litio ferrofosfato, pues permite aumentar la durabilidad, no solo la composición química, sino el limitar esa potencia y tener unos ciclos de carga y sobre todo una potencia de carga continua en corriente continua, valga la redundancia. Dicho esto, pues a mí me parece un coche muy, pero que muy recomendable, este BYD Dolphin, sobre todo en lo que a comportamiento se refiere. Si estás buscando un coche un poco más dinámico, ya no es quizá tu elección, pero en conjunto la verdad es que es un vehículo que satisface tus necesidades en todos los aspectos. ¿Por qué? Pues porque además, y ya finalizo, tenemos los dos niveles de retención en la energía de las fases de frenado, que, bueno, quizá no son excesivamente severos, sobre todo en el High, que se sitúa con los comandos que ya te he dicho y que resultan un poquito incómodos, pero bueno, pues para algunas circunstancias no va del todo mal. Si no, el estándar te va a frenar un poquito y no va a ser tan intrusivo. La verdad es que muy, pero que muy bien. Llegamos al final de esta videoprueba concluyendo que BYD no solo se ha convertido en el mayor fabricante de coches con enchufe de todo el planeta, sino que está cada vez más cerca de conseguir su objetivo de ser el líder absoluto en materia de coches 100% eléctricos, poniendo el foco no solo en su país de origen, sino también en el viejo continente. Tanto es así que va a ser el primer fabricante chino en establecer una factoría en territorio europeo, más concretamente en Hungría. En lo que a fechas se refiere, todavía no sabemos exactamente en qué año se abrirá esa factoría en Hungría, pero teniendo en cuenta la eficacia de BYD y sobre todo de los fabricantes de origen chino, no hay que pensar en mucho más de 2 años de demora para empezar a ver a los primeros modelos de BYD con ADN europeo. Y tampoco es descabellado pensar que dentro de esos modelos que se fabriquen en la factoría de Hungría, uno de ellos sea el BYD Dolphin, lo cual permita incluso abaratar los costes y el precio
de este coche que estás viendo actualmente. Y así es como llegamos al punto principal, no solo de este vídeo, sino de este coche, el precio. Y es que por poquito más de 22.000 euros el Dolphin puede ser tuyo. Ojo, nota al pie, siempre que apliques los descuentos comerciales, que siempre van a estar ahí, unos incluidos con financiación, el plan Moves 3 y la deducción del IRPF. Con todo eso te vas a ahorrar prácticamente 13.000 euros frente al PVP de inicio, que es de 35.690 euros. Ojo también, al acabado más básico, el Active. Este que has visto durante la videoprueba corresponde con el Design, que como ya sabes y ya te explicamos en el Atto 3, ofrece también más equipamiento, no mucho más, pero por un precio quizá también más razonable, 2.000 euros más. Es decir, que por poquito más de 24.000 euros puede ser tuyo este BYD Dolphin. Y así es como llegamos a las respuestas que te lanzábamos al principio de este vídeo, a esas preguntas. ¿Es el mejor coche chino que te puedes comprar actualmente? Pues yo, sinceramente, creo que sí, sobre todo por el conjunto general, tanto de habitabilidad como de autonomía y, por qué no, de respuesta. En el lado negativo, ya sabes, quizá el diseño, la carga y quizá esa escasa diferencia que hay entre el Design y el Active. Yo me iría directamente al Design. ¿Pero es el mejor coche chino eléctrico y además económico que te puedes comprar actualmente? Bueno, pues muchos nos diréis que probablemente el MG4 tiene visos de ser ese coche. Pero como nos es imposible probarlo en el periódico de la energía, pues nosotros te tenemos que decir que el mejor coche chino y encima eléctrico es este BYD Dolphin. ¿Y a ti qué te parece? Pues eso es lo que te quiero leer aquí en comentarios. Una vez te hayas suscrito al canal, activado la campanita y dado a like si te ha gustado lo que te hemos contado, o por lo menos dado a like si te ha gustado este BYD Dolphin. Y ojo, finalizo. ¿Por qué? Pues porque en este 2024 este Dolphin va a romper la barrera, ahora sí, de los 20.000 euros con todos los descuentos. Y ahí sí que va a poder atacar directamente a ese MG4. ¿Por qué? Pues porque va a llegar esa versión de acceso que te decíamos al principio, con 95 caballos y una batería mucho más pequeña. De hecho, se habla de que pueda costar un poquito más de 17.000 euros. Es decir, 29.990 es lo que va a costar, menos 13.000. 16.690 euros. Ahora sí, la electrificación está completamente democratizada y eso es gracias a BYD. Yo me despido hasta el siguiente vídeo. Mientras tanto, cuídate, mantente conectado y, como te he dicho al comienzo, un feliz 2024. Adiós.